Shalom, querida familia de Israel. En esta Shabbat vamos a estudiar acerca de la parashá Jucat. Jucat viene de la raíz Jukim, que significa mandamientos que no se conoce el verdadero significado o son mandamientos que son un poquitico difíciles de entender, aunque con la revelación del Ruach HaKodesh podemos entender qué significa, por ejemplo, el tema de hoy, la vaca roja, la paraduma. Pero yo quisiera antes de esto hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo, aunque hoy vamos a abarcar el capítulo 19 del libro de Bamidbar Números, que trata sobre el agua de la impureza. Sin embargo, quiero que antes de abordar este asunto, decir algo acerca de estas secciones que componen el libro de Bamidbar, hacer un resumen. Por ejemplo, la primera sección que va del capítulo 1 al capítulo 9, 14, muestra cómo los hijos de Israel conforman un ejército. A partir del capítulo 9, del verso 15, vemos que ellos como ejército comenzaron sus jornadas. O sea, el Eterno siempre ha sido en el Elohim de orden y el Eterno ha estado direccionando siempre al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel ha sido rebelde. De todas maneras, el Eterno siempre ha querido guiar al pueblo de Israel. El Eterno siempre ha querido lo que ha prometido, lo que ha querido dar. Y aquí estaba preparando precisamente al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Pero había que antes hacer unos ajustes y era que lo que había salido de Egipto no podía entrar a la tierra prometida porque era lo que había salido de la carne. Y ya hemos hablado muchas veces que el pueblo de Israel salió de Egipto, mas Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. Entonces, el propósito era que a través de todo este proceso de los 40 años, de las 40 paradas que el pueblo de Israel hizo en el desierto, el pueblo fuera procesado, fuera limpiado, fuera transformado, naciera una nueva generación, porque ese es el proceso de nacer de nuevo. Yeshua le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, no trate de mejorarla porque la carne vino mala, vino muerta, y un muerto no se puede arreglar. Yeshua vino fue a resucitarnos, a que su simiente y que esa simiente incorruptible, esa semilla incorruptible viniera a nosotros, nos engendrara, nosotros concibiéramos de esa simiente incorruptible, fuéramos gestados y naciéramos del espíritu, que es la parte más importante, porque la carne no tiene relación con el espíritu, nunca, nunca. Aunque hay dos naturalezas dentro de nosotros, estas dos naturalezas conviven, pero son antagónicas, son completamente distintas y no se pueden mezclar. Una cosa es la carne que muera en nosotros y la otra cosa es el espíritu que también muera en nosotros, pero que no tiene ninguna relación con la carne. Lo que hace el espíritu es precisamente tomar el control que el alma tiene. El alma tiene un control que no quiere soltar, por eso la lucha diaria entre la carne y el espíritu ha sido un problema que hemos tenido desde el comienzo, pero cuando sabemos, conocemos el camino que Yeshua nos dio, sabemos si podemos avanzar en un crecimiento espiritual más rápido. Entonces, aquí estamos viendo cómo comienzan las jornadas y antes de que hubieran viajado por poco más o menos 3 días, empezaron a surgir los primeros problemas, los primeros disturbios, las primeras rebeliones, o sea, se comenzó a manifestar lo que había en la carne. Y estas cosas empezaron a ocurrir pues a partir del capítulo 11 al 14, se forma un solo grupo en el cual podemos mirar cuatro aspectos importantes de lo que sucedió, y es el aspecto de la rebelión. Recordemos que Hasatán se rebeló, recordemos que él impregnó o contaminó a Adán y a Eva de esa rebelión, y nosotros vinimos con esa naturaleza caída. Entonces, vemos acá que primero los que se hallaban en el extremo del campamento murmuraron y murmuraron de una manera maligna contra el Eterno. Lo vemos en el capítulo 11. Segundo, la multitud que había allí, que era también no solo israelitas, sino también extranjeros que habían salido con ellos, ¿sí?
O sea, no tenían, no pertenecían a ninguna tribu de las tribus de Israel, a ninguna familia, pero sí estaban acompañando o estaban viajando con el pueblo de Israel. Esta gente mixta, esta gente carnal, digámoslo así, codiciaron carne. O sea, se manifestó en ellos los deseos carnales y ellos pidieron carne. El Señor les dio codornices hasta que se les salió por las narices. Tercero, vemos como algo más complicado, más difícil es que Miriam y Aarón, quienes eran muy cercanos a Moshe, eran de la misma familia, eran hermanos. mm, Aparte de eso, eran parte de la administración, eran parte del equipo cabeza de lo que se estaba haciendo allí. Y vemos que ellos también se rebelaron. Ellos también se rebelaron. O sea, lo que podemos ver es que todo el pueblo de Israel tenía en su corazón ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de rebelión. Y lo que encontramos en todo este trayecto, en su mayoría son cosas relacionadas con la rebelión. Y aparte de eso, pues la rebelión viene a través de la incredulidad, ¿no? Y cuarto, vemos que los hijos de Israel se mostraron incrédulos, lo que hablamos de la incredulidad, con respecto a entrar en la buena tierra. Ellos no creyeron, vemos el asunto de los espías, vemos lo que sucedió con los 10 espías, vemos todo este acontecimiento por el cual el Eterno les dijo que estarían 40 años en el desierto, así conforme los 40 días que estuvieron los espías, así sería el tiempo que duraría el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que 40 o 4 y 400 tiene relación con todo lo terrenal. Entonces, esta rebelión pues procedió de la incredulidad del pueblo, de un pueblo carnal, un pueblo que tenía a Egipto en su corazón. Y el Eterno tenía que sacarlo de allí y hacer que naciera una nueva generación que no conocía a Egipto, que es lo que sucede durante todo el trayecto de los 40 años. Vemos entonces, eso fue lo que vimos en del capítulo 11 al 14, pero en el capítulo 15 digamos que es una inserción en la cual se dan ordenanzas en tres direcciones. Esto es con respecto a las diferentes ofrendas que el Eterno provee. Eh, y estas ofrendas, que el Eterno provee, son aspectos del Mashiach. Aquí como vemos al Mashiach, eh, el Mashiach, por ejemplo, es el Shabbat. Uno de este del capítulo 15 habla de guardar el Shabbat. Y consiste en recibir todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Viene después también respecto a la vestimenta del pueblo, lo cual significa que nuestro vivir debe manifestar siempre una hermosura, que nuestra conducta debe estar siempre regida por el gobierno celestial. O sea, la importancia de la vestimenta física tiene relación con la vestimenta espiritual. Somos revestidos de Mashiach, somos revestidos de una simiente espiritual y por eso de la misma manera tenemos que manifestar esa vestimenta. Vemos acá como después del capítulo 15 hay tres ordenanzas en el capítulo 16 y ahí es donde ocurre una rebelión general. Todo el pueblo de Israel se rebela. 250 líderes, hombres de renombre, príncipes de los hijos de Israel se le rebelaron. Eh, Diríamos que fue una rebelión muy fuerte a raíz de lo de Corá. Se rebeló Corá, que era Leví, de la tribu de Leví, que servía en el templo. Eh, y acá vemos cómo, o sea, no encontramos ninguna otra ocasión en la que el Eterno se hubiera enojado tanto con el hombre, a tal punto que juzgó a los líderes de la rebelión. Y fue el asunto de Corá, de Datán y Abirán. ¿Y qué hizo el Eterno? Hizo que, así como había dicho Moshe, que la tierra se abriera y se tragara a todas las familias, a Datán, a Abirán, a Corá y toda su familia. Pues no todos los hijos de Corá, porque unos quedaron, unos que no participaron eh, con Corá, esos no murieron, no fallecieron. Pero aquí vemos que se abrió la tierra y se tragó todas las familias con sus bienes y con todo. Vemos a un Datán y un Abirán parado en la puerta de su tienda
con su mujer y con sus hijos en una actitud de arrogancia, de altivez, y allí el Eterno los juzgó de una manera muy, o sea, eh, el Eterno se enojó de una manera tan fuerte que los juzgó de esa manera, y es la única parte donde encontramos que el Eterno se haya enojado y haya actuado de esa manera. Eh, Ahora, pues lógico que no todos los hijos de Coré se unieron a la rebelión. Vemos más adelante a Samuel o Shmuel, es descendiente de Coré. Eh, el nieto de Samuel, que es Gemán, llegó a ser un salmista, un cantor en el templo del Eterno. Cuando el rey David formó los grupos para alabanza y adoración. Y en el capítulo 17 narra que al final de todo esto que sucedió tan horrible, de esta funesta rebelión, el Eterno vindicó a Aarón, eh, y es como el Mashiach, resucitado en su poder de resurrección, digámoslo así. Este poder se manifestó en un trozo de madera muerta y seca, que reverdeció, que floreció y dio fruto. Hablamos acerca de la vara de Aarón era una vara de almendro que estaba completamente seca, y el Eterno permitió que esta vara se reverdeciera, floreciera y diera frutos, y los frutos estaban maduros. O sea, en un día vemos cómo el Eterno hizo un gran milagro para mostrar que Él estaba dándole todo el poder que estaba vindicando a Aarón, que Él era el que había llamado a Aarón para que estuviera en su presencia, para que ministrara en todo lo que eran los sacrificios, para que estuviera encendiendo el incienso de la menorá, para que estuviera en los quehaceres y en la relación junto al Eterno. O sea, el sumo sacerdote, que era Aarón, era el único que podía estar en el lugar santo, en el Kadosh Kadoshim, una sola vez al año en la fiesta de Yom Kippur. Los capítulos 18 y 19 constituyen otra inserción. Eh, Aparentemente, pues el capítulo 18 es un precepto que confirma una vez más la compensación o la recompensa que el Eterno dio a los sacerdotes, a Aarón y a su familia, y al sacerdocio levítico. Los levitas que servían, en realidad se trataba pues de una vindicación. Después de que la vara reverdeció, el Eterno les dijo a ellos que no tendrían tierra, pero que las tribus traerían de los que produjeran los primeros frutos de todos los animales y de los vegetales, y los traerían a los levitas darían un diezmo de diezmos al sacerdote, y el sacerdote apartaría una parte para el Eterno. Entonces vemos que después de esta rebelión de Coré, de Atán y de Virán, eh, el pueblo entró en confusión. Por este motivo, después del caos, el Eterno vino a confirmar nuevamente el sacerdocio, que es lo que vemos con Aarón, ¿no? Ya el Eterno había confirmado el sacerdocio cuando miramos en el libro de Shemot y en el libro de Vayikra. Así que ahora en el libro de Bamidbar, el Eterno vino a confirmar de nuevo la recompensa al sacerdocio, ¿no? O sea, confirmó el ministerio, le dio una, eh, ¿cómo se llama? Eh, Confirmación completa, digámoslo así, ¿no? Le reconfirmó que el Eterno había escogido a la tribu de Leví, y entre la tribu de Leví había escogido al sacerdote Aarón para que fuera sacerdote y toda su descendencia. Entonces esto era precisamente lo que el Eterno estaba haciendo en contra de la rebelión que el pueblo había ejecutado. Eh, Ahora, si leemos los capítulos 18 y 19 de manera superficial, pues no vamos a valorar el trasfondo, no vamos a valorar esa atmósfera general que hubo después de haber pasado la rebelión. Y en realidad entre los hijos de Israel se produjo cierta atmósfera general que hubo después de haber pasado la rebelión. Eh,
aquí vemos que los sacerdotes ni los levitas tenían herencia en la cual vivir, así que ellos dependían exclusivamente de los hijos de Israel. Los hijos de Israel darían, ya les había dicho, el diezmo, y que entonces esto nos habla precisamente de que los levitas dependían del pueblo de Israel, el sumo sacerdote dependía de la tribu de Leví, inclusive el Eterno dependía de la misericordia de los hijos de Israel, digámoslo así, porque eh, los levitas vivían de lo que ofrendaban los hijos de Israel, los sacerdotes vivían de lo que ofrendaban los levitas, y el Eterno vivía de lo que ofrendaban los sacerdotes, digámoslo así, ¿no? Así que si el pueblo se negaba a ofrendar, los tres, los levitas, los sacerdotes y el Eterno, no tendrían nada para comer, ¿no? Eh, entonces vemos que en esta ocasión el Eterno intervino para confirmar nuevamente la recompensa que había asignado a los sacerdotes y a todos los que servían al sacerdocio. Y vemos que esto se convirtió en un pacto o un estatuto perpetuo que los hijos de Israel debían guardar por todas sus generaciones hasta que viniera el Mashiach, que sería el sumo sacerdote ya no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Yehudá. Y recuerde que la tribu de Leví, la palabra Leví viene de la palabra Lev, que es corazón, y la palabra Caleb significa conforme a mi corazón. Entonces, después vería Yehudá, que la palabra Yehudá significa alabanza y adoración. Entonces ya eh, tiene un sentido distinto de lo que venimos hablando.